Asimismo, después de la cena, Jesús tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Los hijos de Israel se retractaron de sus juramentos y fueron muy rebeldes. En repetidas ocasiones rompieron el pacto mosaico, pero aún así Dios los perdonó en cada ocasión. Sin embargo, la ruptura de un pacto conduce a la injusticia, a la falta de armonía y a un desequilibrio que requiere corrección. Por eso, también Él los castigaba, para que aprendieran y tuvieran cuidado. Dios los castigó una vez haciéndolos vagar en el desierto durante 40 años y prohibiéndoles la entrada a la Tierra Santa durante una generación, y en otra ocasión los castigó con la destrucción del templo sagrado de Jerusalén y la esclavitud a manos de Nabucodonosor. Dios incluso les hizo perder la Torá original que poseían y las reliquias de los profetas y mensajeros, la paz sea con ellos, la más importante de las cuales fue el Arca de la Alianza. En otra ocasión, Dios los castiga volviéndolos súbditos de la ocupación romana. En tiempos de César Augusto, llegó a ellos el prometido Salvador y Mesías, Jesucristo, la paz sea con él. Pero a pesar de que vino hacia ellos, los israelitas no creyeron en él y trataron de matarle, y al final los israelitas traicionaron a su propio Mesías y entregaron a su prometido Rey y Salvador en manos de los incrédulos romanos para darle muerte. Debido a este acto de traición, Dios decidió no perdonar nunca más a los hijos de Israel y el cuarto pacto se rompió para siempre, llegando el pacto mosaico a su fin y naciendo un nuevo pacto. El llamado de Jesús comenzó a la edad de 30 años, justo después de la muerte de Juan el Bautista, la paz sea con él, quien murió a la edad de 30 años, pues entre él y Jesús, la paz sea con él, solo habían 6 meses. Según la Santa Biblia, el ministerio de Jesús duró 3 años, durante los cuales reunió a sus discípulos y anduvo por Jerusalén y sus alrededores, predicando y realizando grandes milagros. De los 124,000 profetas enviados a la tierra, Jesús, la paz sea con él, fue el profeta que más milagros realizó. Le informaba a la gente lo que tenían almacenado en sus casas y lo que comían. Sanó al leproso, al ciego y al sordo. Restauró partes amputadas del cuerpo. Caminó sobre el agua. Convirtió el agua en vino. Creó pájaros a partir de arcilla. Su última hazaña fue la más sorprendente de todas: resucitó a Lázaro de entre los muertos. Estos fueron los milagros y maravillas registrados en los evangelios canónicos. Durante todo este tiempo, sus discípulos fueron testigos de sus innumerables milagros y sus seguidores pasaron de ser 12 hombres a decenas de miles de creyentes. Pero, ¿por qué los israelitas no coronaron a Jesús como su rey? ¿Por qué la mayoría del pueblo le dio la espalda y apostató? ¿Por qué su compañero cercano, Judas Iscariote, al que él había nombrado guardián de la tesorería, le traicionó después de presenciar todos estos milagros? ¿Acaso simplemente tuvieron miedo a morir, a desafiar a los escribas y fariseos o a las autoridades romanas? Quizás estaban demasiado apegados a la vida material. Pero si este fuera el caso, entonces ¿por qué lo siguieron al principio? Las respuestas a estas preguntas son complejas, y sin duda dejarán a los buscadores sinceros de la verdad con un sabor amargo y profundamente perturbados. Considerad cómo la Santa Biblia menciona que multitudes de miles de personas fueron milagrosamente alimentadas por Jesús, la paz sea con él, y que miles de personas seguían a Jesús, la paz sea con él, y viajaban desde todas partes de Israel para poder mirar a Jesús, la paz sea con él, con sus propios ojos. Incluso hubo gentiles que buscaron a Jesús, la paz sea con él, y creyeron en él. Pero de repente sucedió algo extraño que hizo que todos reconsideraran. Perdieron la fe en él y lo abandonaron. La verdad del asunto es que Jesús, la paz sea con él, comenzó a enseñar públicamente una doctrina secreta que a la gente le pareció repugnante. Comenzó a enseñar que él era el pan de vida. El libro de Juan, capítulo 6, dice: Jesús, el pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron.
Jesús les respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿y qué signo haces tú, para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús, en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que, si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. La Santa Biblia, libro de Juan, capítulo 6, versículos 25-59. El hecho de que Jesús afirmara ser el pan de vida fue demasiado pesado para los israelitas. Esto provocó que muchos de los discípulos lo cuestionaran y, finalmente, lo abandonaran. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les ofende? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que iba a traicionarlo. La Santa Biblia, libro de Juan, capítulo 6, versículos 60-71. Aquí vemos que realmente es esta doctrina secreta que Jesús, la paz sea con él, estaba enseñando,
la doctrina de consumir a Jesucristo, la que hizo que la gente lo abandonara y sintiera repugnancia de él. Fue también con la enseñanza de esta doctrina que Judas reveló su verdadero rostro por primera vez y dejó de creer. Esta doctrina del consumo de la carne y la sangre de Jesús también estaba en contradicción directa con los mandamientos de Moisés: si uno de la casa de Israel, o un extranjero que habite en medio de vosotros, come cualquier clase de sangre, volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo extirparé de en medio de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas, pues, siendo vida, es la sangre la que hace expiación. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. La Santa Biblia, Libro del Levítico, capítulo 17, versículos 10-12. Ver también el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículos 23-28. Pero, ¿eso qué significa? ¿Consumir la carne y la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús estaba pidiendo? ¿Que la gente lo matara y se lo comiera? Por supuesto que no, aquello debía tener otro significado. Pero, ¿cuál podría ser ese significado? La carne y sangre de un hombre es su descendencia, su simiente. En su libro La construcción del sexo, cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Thomas Lacan cita a San Isidoro de Sevilla, quien fuera un prelado y erudito español de comienzos del siglo VII. La consanguinidad se llama así porque señala la procedencia de una sola sangre, del semen de un mismo padre. Porque el semen del varón es la espuma de la sangre, del mismo modo que cuando el agua golpea sobre las rocas forma espuma blanca, o como cuando al escanciar vino tinto en una copa produce espuma blanca. La construcción del sexo, cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, por Thomas Lacan, página 110. ¿Hablaba en realidad Jesús, la paz sea con él, sobre semen cuando hablaba de lo que quería que sus seguidores consumieran? Debemos mirar aún más los evangelios de Cristo para estar seguros de esto. En el libro de Juan, capítulo 4, tenemos el incidente en que Jesús habla con una mujer samaritana. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La Santa Biblia, Libro de Juan, capítulo 4, versículos 4-16. Aquí vemos claramente que Jesús no se refiere al agua potable común, sino a otro tipo de fluido al que llama agua viva. Al semen también se le conoce como agua viva, porque de esta agua surge la vida y por ella los niños son concebidos y nacen. Cuando la mujer le pide a Jesús, la paz sea con él, esta agua, Jesús, la paz sea con él, le dice a la mujer que llame a su marido y vuelva, indicando claramente que su marido posee esas aguas vivas, al igual que todos los varones. Pero incluso esto, por sí solo, no es evidencia suficiente aún, pues mucha gente creerá que esta es una interpretación enfermiza y retorcida. Por esa razón, buscamos mostrar más pruebas en los evangelios de que este es el verdadero significado de lo que Jesús, la paz sea con él, dijo y enseñó. Si vamos al libro del Éxodo, capítulo 4, veremos un incidente ocurrido a Moisés y a su esposa e hijo. Y aconteció que en una posada en el camino,
el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó sus pies con él, y dijo: Tú eres, ciertamente, un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: Eres esposo de sangre, a causa de la circuncisión. La Santa Biblia, libro del Éxodo, capítulo 4, versículos 24-26. La Nueva Biblia anotada de Oxford, New Revised Standard Version dice: pies, eufemismo de genitales. The New Oxford Annotated Bible, New Revised Standard Version, An Ecumenical Study Bible, página 88. Así pues, ahora sabemos que, cuando en la Biblia se menciona la palabra pies, se refiere a los genitales masculinos. Y, si la leemos con este contexto, todo queda claro. Por ejemplo, en el libro de Ruth, capítulo 3, dice: Un día su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies, y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y ella le respondió: Todo lo que me dices, haré. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Booz comió y bebió, y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Booz se despertó sobresaltado y, al darse vuelta, descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía, respondió él. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero, si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho: que no se sepa que una mujer vino a la era. La Santa Biblia, libro de Ruth, capítulo 3, versículos 1-14. Es obvio que Noemí envió a Ruth a Booz para que ella le practicara sexo oral. Ese era el significado de acostarse a sus pies. El libro de 2 Samuel, capítulo 11, dice: Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿No has venido de una expedición militar? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto, ¿y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. La Santa Biblia, libro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 8-11. Claramente vemos que, cuando David le dijo a Urías que fuera a su casa y se lavara los pies, en realidad se refería a ir a hacer el amor con su esposa. Por lo tanto, pies, realmente es un eufemismo de genitales. Otra prueba de que, pies, en la Biblia significa genitales masculinos está en el libro de 1 Samuel. La Reina Valera dice: Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. La Santa Biblia, libro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. La Nueva Versión Internacional traduce el mismo versículo así:
Por el camino, llegó a un redil de ovejas, y, como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva, con sus hombres. Ahora bien, si miramos los siguientes versículos, muchos secretos se aclaran. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, dice: Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Jesús dijo: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Simón respondió, y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: Tus pecados están perdonados. La Santa Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36-48. El fariseo no se habría disgustado ni habría negado que Jesús era un profeta simplemente porque una mujer pecadora le hubiera besado los pies. Sin embargo, habría tenido serias dudas si una prostituta pecadora le hubiera practicado sexo oral. Dado que pies es un eufemismo de genitales, esta mujer besaba los genitales de Jesús y le practicaba sexo oral. Por tanto, a través del consumo de su semen, todos sus pecados le fueron perdonados. Eso fue lo que, comprensiblemente, escandalizó al fariseo al entrar y presenciarlo. Como resultado, perdió la fe. En otra extraña tradición gnóstica, Jesucristo realiza un milagro delante de su discípula más cercana, María Magdalena. Epifanio de Salamina registra que el texto gnóstico, Las grandes preguntas de María, contenía un episodio en el que Jesús llevaba a María Magdalena a la cima de una montaña, donde sacaba a una mujer de su costado y mantenía relaciones sexuales con ella. Luego, al eyacular, Jesús bebía su propio semen y le decía a María: Así debemos hacer para poder vivir. Al oír esto, María se desmayaba al instante, a lo que Jesús le respondía ayudándola a levantarse y diciéndole: Oh, tú, de poca fe, ¿por qué has dudado? Panarion, por Epifanio de Salamina 26:8-1-3. Y del mismo modo, también sabemos gracias al Islam que los fluidos corporales del profeta Muhammad, la paz sea con él y con su familia, eran purificantes y causaban que se borraran los pecados. Existe un famoso incidente registrado en los libros de hadices islámicos en el que el profeta orinó en un recipiente y lo guardó bajo su cama. Una mujer llamada Baraka que estaba limpiando la casa del profeta lo bebió. Más tarde, el profeta le preguntó dónde estaba la orina y ella respondió que se la había bebido. Entonces él le dijo: el fuego nunca tocará tu vientre. Asad al-Gaba, por Inatir, volumen 5, página 403. ¿Qué significa? Ha sido purificada por mis fluidos corporales. El semen es más limpio que la orina y, si la orina del profeta, la paz sea con él y su familia, purifica, entonces uno debe aceptar que su semen también purifica. Si uno acepta que Satanás es impuro, que Caín es impuro y que sus hijos son impuros, entonces su semen también es impuro e impurifica. Para todo debe haber un opuesto, si hay gente impura entonces debe haber gente pura. Si hay semen impuro también debe existir el semen puro, y si hay semen que impurifica entonces debe existir el semen que purifica.
Todo esto prepara el escenario para el último milagro de Jesús en el Evangelio, que es la resurrección de Lázaro. El libro de Juan, capítulo 11, dice: Muerte de Lázaro. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. Llegó, pues, Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí, y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció, y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Mirad, cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Jesús resucita a Lázaro. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto, y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. La Santa Biblia, Libro de Juan, capítulo 11, versículos 1-44. En un texto gnóstico llamado el Evangelio Secreto de Marcos se da información adicional sobre este incidente. Y llegaron a Betania, y había allí una mujer cuyo hermano había muerto. Llegó, se postró de rodillas ante Jesús y le dijo, Hijo de David, ten piedad de mí, pero los discípulos la reprendían. Jesús se enfadó y se fue con la mujer hacia el jardín donde estaba la tumba. Y al instante se oyó desde el sepulcro una gran voz, y acercándose Jesús hizo rodar la piedra de la puerta de la tumba. Y enseguida entró donde estaba el joven, extendió su mano y lo resucitó. Y el joven, mirando a Jesús, sintió amor por él y comenzó a suplicarle que se quedara con él. Y saliendo de la tumba, se fueron a la casa del joven, pues era rico. Y después de 6 días le dio Jesús una orden, y cuando cayó la tarde vino el joven a Jesús, vestido con una túnica sobre el cuerpo desnudo. Y permaneció con él aquella noche, pues Jesús le enseñaba el misterio del reino de Dios. Y saliendo de allí se volvió a la otra ribera del Jordán. Evangelio Secreto de Marcos. Lo que se da a entender aquí es que Jesús, la paz sea con él, después de haber resucitado a Lázaro de entre los muertos, inició a Lázaro en los misterios de la religión y lo llenó del Espíritu. Los discípulos, después de haber presenciado tan grande milagro, le suplicaron a Jesús, la paz sea con él, que también a ellos les enseñara y los llenara con el Espíritu Santo, para que ellos también pudieran realizar las hazañas que hacía Jesús, la paz sea con él. Sin embargo, su fe era vacilante e incompleta, e incluso el Sagrado Corán da testimonio de esto cuando dice, cuando Jesús se dio cuenta de que ellos, aún, no creían, dijo, ¿quién me ayudará en la causa de Dios? Los discípulos dijeron, nosotros seremos los ayudantes de Alá. Creemos en Alá. Sé testigo de nuestra devoción por él. El Sagrado Corán, capítulo 3, la familia de Imrán, versículo 52. Además, en los evangelios él reprende a los discípulos muchas veces, acusándolos de ser débiles de fe, y les dice que lo negarán. ¿Qué podría haber causado que los discípulos hayan sido tan débiles de fe después de haber visto tantos milagros? ¿Acaso Jesús, la paz sea con él, simplemente escogió a personas débiles de fe como discípulos? ¿O hubo alguna otra causa? El Sagrado Corán relata el incidente en que los discípulos le rogaron a Jesús, la paz sea con él, por esa última cena y banquete. Y cuando dijeron los apóstoles, oh, Jesús hijo de María, ¿podrá tu Señor hacer que descienda para nosotros una mesa dispuesta, con viandas, del cielo? Dijo, Jesús, temed a Dios y sois creyentes. Dijeron, queremos comer de ella y satisfacer a nuestros corazones y saber que nos has dicho la verdad, y que nosotros mismos podamos ser testigos del milagro. Dijo Jesús hijo de María, oh, Alá, Señor nuestro. Haz descender a nosotros desde el cielo una mesa dispuesta, con viandas, que sea una fiesta solemne para todos nosotros, del primero al último, y una señal procedente de ti. Y provéenos nuestro sustento, pues tú eres el mejor de los sustentadores, de nuestras necesidades. Dijo Alá. En verdad, haré que descienda a vosotros, pero, si alguno de vosotros se resiste a la fe después de esto, le castigaré con un castigo con el que no he castigado jamás a nadie en todos los mundos. El Sagrado Corán, capítulo 5, Al-Maida, versículos 112-115. Así que obviamente, los discípulos pidieron una cena, pero no de comida ordinaria, sino comida de los cielos. Jesús, la paz sea con él, les dijo, temed a Dios, pues si pedís algo así y después no creéis, Dios dijo que os castigará como a ningunos otros. Claramente, la comida en sí misma es algo que podría causar dudas. Dios lo sabía y Jesús lo sabía. Dios hizo descender esta mesa sobre ellos, y este incidente es conocido en los evangelios como la Última Cena. Todo el 5º capítulo del Sagrado Corán se llama la mesa, en referencia a la Última Cena. Esta Última Cena hizo que Judas Iscariote dejara de creer y apostatara completamente. Fue esta Última Cena lo que sacudió a los otros discípulos y les hizo dudar y negar a Jesús, la paz sea con él. Jesús la paz sea con él les concedió su petición y se celebró una última cena. Primero, queremos examinar qué ocurrió en la última cena. Una de las cosas que ocurrieron fue que Jesús,
la paz sea con él, lavó los pies de los discípulos. Cuando Jesús, la paz sea con él, se disponía a lavar los pies de los discípulos, ellos se opusieron fuertemente al principio. Conociendo el significado de lavar los pies, que hemos ilustrado previamente, el significado y el incidente mismo se transforman en algo muy diferente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La Santa Biblia, Libro de Juan, capítulo 13, versículos 3-17. Así pues, la última cena fue en realidad una en la que Jesús y los discípulos se lavaron mutuamente los pies para que los discípulos se purificaran. Recordemos que Jesús les dijo, comed de mi carne y bebed de mi sangre. No tiene sentido que la carne de Cristo sea el pan y su sangre sea el vino, sino más bien que la carne del hombre sea su semen, aquello que produce a su descendencia. Aristóteles, la paz sea con él, había hablado y escrito sobre el semen y las partes del alma, y creía que el semen contenía pequeñas partes del alma del hombre. Esa parte del alma del hombre se transfería de un humano a otro humano a través del semen. Los Ahlul Beit, de ellos es la paz, enseñaron que ellos eran luces en los lomos de los hombres. Es decir, que la luz o el alma de un hombre está ligada a su semen. Esta es la unión sagrada que tuvo lugar entre Jesús, la paz sea con él, y sus discípulos, mediante la cual ellos fueron posteriormente transformados. Después de esto, ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo y fueron capaces de realizar muchos milagros a través de Jesús, que ahora estaba dentro de ellos. Pero solo después de que sus dudas desaparecieron. Esto fue lo que les hizo huir de Jesús, la paz sea con él, cuando fue arrestado. Pensaron que su arresto había sido un castigo por este extraño ritual. Esta es también la razón por la que Judas traicionó. No pudo soportar esto. Fue narrado por los Ahlul Beit, de ellos es la paz, que Jesús, la paz sea con él, mencionó a sus compañeros algunos asuntos difíciles que, tras ellos haberlos escuchado, se convirtieron en sus enemigos declarados. Dice el Hadís de Abi Jafar, y Jesús le dijo a su gente algo que no pudieron soportar, así que se rebelaron contra él.
Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 52, página 375. Y esta es la verdadera historia de por qué los seguidores de Jesús, la paz sea con él, dejaron de creer en él, porque su compañero Judas lo traicionó y porque los judíos lo crucificaron, porque no pudieron soportar sus enseñanzas sobre el consumo de semen que, Jesús, la paz sea con él, les enseñó, contenía su espíritu. Dios insufló a Adán, la paz sea con él, de su espíritu, y este espíritu era el Espíritu Santo, que fue pasando en los lomos de los hombres de califa a califa, de prueba a prueba, en el semen de esos hombres. Cuando María, madre de Jesús, la paz sea con ella, dijo que quedó embarazada por el Espíritu Santo, quiso decir que fue embarazada por un mensajero de Dios o una prueba de Dios, y que llevaba en su vientre el Espíritu Santo. Esto se sabía en aquella época. El Evangelio de Felipe dice, algunos dijeron, María concibió por el Espíritu Santo. Están equivocados. No saben lo que están diciendo. ¿Cuándo una mujer concibió de una mujer? María es la Virgen a la que ningún poder contaminó. Ella es un gran anatema para los hebreos, que son los apóstoles y los hombres apostólicos. Esta Virgen, a quien ningún poder contaminó, los poderes se contaminan a sí mismos. Y el Señor no habría dicho mi Padre que está en el cielo, capítulo 16, versículo 17 del Evangelio de Mateo. Si no tuviera otro Padre, sino que él habría dicho sencillamente mi Padre. Incluso en el Sagrado Corán se afirma que el Espíritu Santo vino a ella en forma de hombre. Y recuerda, oh Muhammad, en el libro, la historia de María, cuando se apartó de su familia retirándose en algún lugar hacia Oriente. Entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu que tomó la apariencia de un ser humano bien proporcionado. Dijo, me refugio de ti en el misericordioso, así que apártate de mí, si tienes temor, de Alá. Dijo, yo solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. Dijo, ¿cómo habría de tener un niño si ningún hombre me ha tocado y no soy una fornicadora? Dijo, así lo ha dicho tu Señor, eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado. El Sagrado Corán, capítulo 19, Mariam, versículos 16-21. Así pues, el Espíritu Santo reside en los lomos del Califa de Dios, y entonces queda claro que la última cena sirvió en realidad como un ritual de purificación y transferencia del Espíritu Santo. Fue así porque, en ese momento, la simiente de Caín y la simiente de Adán se habían mezclado tanto que esto sirvió como un método para purgar el cuerpo de la oscuridad de Satanás y restaurar el cuerpo a la luz y la pureza. En esencia, se trataba de una nueva forma de separar la oscuridad de Satanás, de Caín y de sus hijos, de nuestros cuerpos. En el primer pacto, Caín es desterrado de entre los hijos de Adán, la paz sea con él. Para el segundo pacto, los descendientes de Caín son demasiados, ellos controlan todos los aspectos de la sociedad e intentan hacer la guerra y asesinar a los hijos de Adán, la paz sea con él, por lo que Dios los aniquila y limpia la tierra con un diluvio. Para el momento del tercer pacto, los hijos de Caín sobreviven y Dios ordena la separación entre los hijos de Caín y los hijos de Adán, dándoles la circuncisión como señal. Sin embargo, los hijos de Caín continúan infiltrándose, adoptando las tradiciones judías y casándose con los hijos de Adán, la paz sea con él. Entonces Jesús llegó con un nuevo método para purificar al cuerpo de la oscuridad, mediante el consumo de luz, pues el hombre se convierte en aquello que consume. Jesús, la paz sea con él, dijo, bendito es el león que el humano come, y el león se convertirá en humano. Y maldito es el humano a quien el león come, y el humano se convertirá en león. Evangelio de Tomás, dicho 7. Este ritual secreto, y el conocimiento que acabáis de aprender, es algo que las autoridades de la Iglesia Católica conocen. Es también una de las razones que los obispos y cardenales de la Iglesia Católica han utilizado para justificar el continuo abuso de niños dentro de la Iglesia. Adjuntamos algunas pinturas católicas de la Última Cena, que retratan a Jesús, la paz sea con él, y a uno de sus discípulos, en las que el ritual está pintado a simple vista para aquellos que tengan ojos para ver. Los mandamientos del pacto mosaico fueron los mismos que los del pacto jesuita, con algunos cambios, pues Jesús, la paz sea con él, había dicho en el libro de Mateo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas,
No he venido para abolir, sino para cumplir. La Santa Biblia, libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Jesús, la paz sea con él, había hecho otros cambios menores a la ley durante su vida, y entre esos cambios estuvo la prohibición del divorcio, salvo en circunstancias extremas. También prohibió la poligamia, e hizo equiparable al adulterio el que algún hombre tomara a una segunda esposa. Divorcio. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le seguían grandes multitudes, y allí les curaba. Algunos fariseos se acercaron a él para ponerlo a prueba. Le preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? ¿No habéis leído, contestó, que al principio el Creador los hizo varón y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. ¿Por qué entonces, preguntaron, ordenó Moisés que el hombre diera a su mujer un certificado de divorcio y la despidiera? Jesús respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay aquellos que eligen vivir como eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. La Santa Biblia, libro de Mateo, capítulo 19, versículos 1-12. Dios elevó a Jesús hacia él y el pacto se transfirió de los hijos de Isaac a los hijos de Ismael, la paz sea con ellos, después de que Jesús, la paz sea con él, les diera la buena nueva de un mensajero árabe que vendría a ellos, cuyo nombre es Ahmed, como dice el Sagrado Corán, y, recuerda, cuando dijo Jesús, hijo de María, hijos de Israel. Yo soy el mensajero de Alá para vosotros, para confirmar la Torá que había antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí cuyo nombre es Ahmed. Pero cuando Ahmed fue a ellos con las pruebas evidentes, dijeron, esto es pura magia. El Sagrado Corán, capítulo 61, Al-Saf, versículo 6. Mediante esto, el testamento divino y el pacto se transfirieron de los hijos de Israel a los árabes a través de una larga cadena de profetas, entre los que estuvo el profeta Maní, y que llegó hasta Abu Talib, el padre del príncipe de los creyentes, Alí, la paz sea con ellos, que fue el último sucesor de Jesús, el Mesías, antes del advenimiento del último mensajero, Muhammad, que las oraciones y bendiciones de Dios sean con él y con su familia. Se narró que al imán Musa al-Kadim, de él es la paz, le preguntaron sobre Abu Talib y sobre el mensajero de Alá, Muhammad, y él, de él es la paz, respondió, Abu Talib creyó en el profeta y en lo que trajo consigo, y le pasó el testamento y luego murió. Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 35, página 73. El castigo que cayó sobre los israelitas por romper el pacto mosaico fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén a manos de los romanos y la expulsión de los israelitas de la tierra prometida a la que Moisés los condujo. Estuvieron dispersos por el mundo sin un estado judío durante casi 2000 años, hasta que volvieron a entrar en él con ayuda de los romanos. Esto ocurrió en cumplimiento de las palabras y la profecía de Dios, cuando dijo en el Sagrado Corán, y en la Escritura decretamos para los hijos de Israel, ciertamente corromperéis la tierra 2 veces, y ciertamente os alzaréis a una gran altura. El Sagrado Corán, capítulo 17, Al-Isra, versículo 4. La señal del nuevo pacto fue la Sagrada Comunión y el cáliz, y la tierra prometida en este pacto fue la misma que la del pacto mosaico, con la salvedad de que fue transferida de los hijos de Israel, ahora desterrados y exiliados, a los hijos de Ismael, los árabes, quienes posteriormente habitaron todas las tierras que fueron prometidas a Moisés, la paz sea con él. Los seguidores del nuevo pacto se reconocerían mediante esta práctica mutua, que ningún hijo de Caín podía soportar. Era demasiado pesada y era una señal del pacto. Los seguidores de Jesús, la paz sea con él,
Continuaron practicando esto durante siglos, comenzando con el profeta Maní y sus seguidores hasta llegar al pacto muhammadí. Seguramente esta ha sido una lectura perturbadora para muchos de ustedes, pero Jesús, la paz sea con él, nos advirtió que sería así. El Evangelio de Tomás dice: «He aquí las palabras secretas que Jesús el viviente ha dicho, y que ha escrito Dídimo Judas Tomás. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte». Jesús ha dicho, que aquel que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y, cuando encuentre, será turbado, y, habiendo sido turbado, será maravillado, y reinará sobre el todo. Evangelio de Tomás, Dichos 1, 2. Estas amargas e inquietantes verdades han sido reveladas por el imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, para ayudarnos a comprender mejor la historia del desarrollo espiritual y mental de la humanidad desde el pacto mosaico hasta el pacto jesuita. Tanto en las religiones y culturas orientales como en las occidentales han existido creencias, costumbres y prácticas generalizadas sobre los beneficios espirituales y medicinales de beber orina de vaca, por ejemplo, en el hinduismo y el islam, y de camello, por ejemplo, en el islam. Es necesario que comprendamos mejor el origen, los propósitos e incluso las distorsiones de estas prácticas. El consumo de orina con fines medicinales se encuentra en las tradiciones islámicas más difundidas. La siguiente narración de Sahih al-Bukhari ilustra este punto. Anas bin Malik dijo: algunas personas de la tribu de Uklo, Uraina llegaron a Medina y su clima no les favorecía, así que el profeta les ordenó que fueran al rebaño de camellas, lecheras, y que bebieran su leche y su orina, como medicina. Ellos fueron como les fue indicado y, después de que se pusieron sanos, mataron al pastor del profeta y se llevaron todas las camellas. Sahih al-Bukhari, por al-Bukhari, Libro de las Abluciones, Wudu, Hadís número 234. El famoso Sheikh Muhammad bin al-Hassan al-Urral Amili afirma, con respecto a la permisibilidad de beber la orina y la saliva de los camellos, las vacas y las ovejas, y utilizar como medicina su orina y su leche, Abi Abdillah, la paz sea con él, afirma con respecto a la orina de las vacas y si puede ser bebida por el hombre. Si la necesita como medicina puede beberla, y también puede beber la orina de los camellos y las ovejas. Al-Amili también afirma que Aba al-Hassan Musa al-Kadim, la paz sea con él, ha dicho: la orina de los camellos es mejor que su leche, y Dios puso cura en su leche. Basail al-Sia, por al-Urral Amili, volumen 25, página 114. Finalmente, Ali al-Sistani ha emitido una fatua diciendo que es permisible beber la orina de camellos, ovejas y vacas. Al-Masail al-Muntajiba, por Sayyid Sistani, página 469, problema número 1211. No estamos debatiendo si la orina de los animales debe beberse o no, lo que estamos tratando de decir es, para aquellos que ya sostienen estas creencias, ¿acaso la orina de un profeta no será más pura que la de un animal? Incluso hoy en día, los beneficios medicinales del semen son también un tema de investigación médica y de la cultura popular. Jane Anderson, 14 cosas que hay que saber sobre la ingesta de semen, Ealing, 25 de abril de 2019. Debemos señalar que la práctica ritual a la que Jesús, la paz sea con él, invitó a sus discípulos varones en la última cena no era sexual. El propósito del ritual era promover la curación espiritual, la comprensión, la unificación y la purificación de la oscuridad. En cualquier caso, estos episodios de ingesta de agua viva proporcionan una imagen de Jesús, la paz sea con él, distinta a la que popularmente muestra la Iglesia. Además, había un mensaje más profundo que Jesús, la paz sea con él, estaba tratando de enviar, no solo a sus discípulos, sino a las futuras generaciones que buscan a Dios. Después de todo, Jesús, la paz sea con él, era conocido como un sanador de la carne, pero más importante, como un sanador del corazón. Él nos trasladó de la circuncisión de la carne, el pacto de Abraham, a la circuncisión del corazón, es decir, la purificación del corazón y del alma a través del consumo de la luz existente en el semen. La Santa Biblia dice: circuncidaos para el Señor, y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego. La Santa Biblia, Libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 4. Como se dijo antes, Jesús, la paz sea con él, vino a cumplir la ley de Moisés, la paz sea con él, especialmente lo siguiente: circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
La Santa Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La Santa Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Dejamos a los lectores con una importante aclaración mientras contempláis estas amargas verdades. Hoy en día, a la luz de lo que mi padre, el imam Ahmed Al-Hassan, de Él es la Paz, ha enseñado, os estamos proporcionando estas revelaciones como un medio para comprender mejor la verdad de la historia humana y el contexto y las circunstancias que rodearon la transición de la humanidad del cuarto al quinto pacto. Esto sienta las bases para comprender mejor el buen y el mal uso de las enseñanzas de Jesús durante los últimos 2000 años. Por ejemplo, estas revelaciones nos ayudarán a entender mejor el desenfrenado abuso sexual de niños dentro de la Iglesia Católica, el celibato del clero y el que se haya borrado a los verdaderos sucesores de Jesús. Este asunto quedará aún más claro en puertas posteriores, especialmente cuando aprendamos más sobre el ministerio de Jesús, la paz sea con él, y los años perdidos después de la crucifixión. Categóricamente, el imam Ahmed Al-Hassan, de Él es la Paz, no está invitando a la humanidad a estas prácticas. Después de 2000 años de misterio acerca de las circunstancias de Jesús, la paz sea con él, ha llegado la hora de que el mundo pruebe la amarga verdad. El imam Ali, de Él es la Paz, dijo, la verdad es amarga y agria y la falsedad es dulce. Mizan al-Hikma, Escala de la Sabiduría, por Muhammad al-Reisari, volumen 1, página 655, puerta número 6. Enhorabuena a vosotros si esto os ha parecido amargo y si estáis perturbados, pues habéis encontrado la verdad. Pinturas católicas de la Última Cena que representan el ritual secreto.